Lección 1. Devolución de objetos. ¿Alguna vez has arrojado algo de tal manera que gire? Sí, es interesante cómo las técnicas de lanzamiento pueden afectar la trayectoria. Exactamente. Si se hace bien, puede regresar a la persona que lo arrojó. Es como un efecto boomerang. Es fascinante verlo en acción. Me encanta cómo la física juega un papel en estas acciones simples. Yo también. Me hace apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Deberíamos intentar practicar esta técnica alguna vez. Ese sería un desafío divertido. No puedo esperar a ver qué tan bien podemos dominarlo juntos. Lección 2. Compras de comestibles. ¿Tiene alguna recomendación para hacer compras? Bueno, suelo comparar precios entre diferentes tiendas antes de comprar. Esa es una estrategia inteligente. Ayuda a ahorrar dinero a largo plazo. Absolutamente. Además, me gusta estar atento a las rebajas y descuentos. Gran idea. Siempre es bueno encontrar buenas ofertas en artículos básicos. Y también intento hacer una lista antes de ir para evitar compras impulsivas. Ese es un gran consejo. Mantenerse organizado realmente puede ayudar con el presupuesto. Sí, y hace que la experiencia de compra sea mucho más fluida. Definitivamente usaré tus consejos la próxima vez que vaya de compras. Lección 3. Ganancias en el gimnasio. Normalmente voy al gimnasio a levantar pesas. Se ha convertido en una parte crucial de mi rutina. Eso suena genial. ¿Has intentado levantar pesas más pesadas recientemente? Sí, he ido aumentando gradualmente mi peso para desafiarme más. Eso es increíble. Siempre quise probar el levantamiento de pesas, pero nunca me metí en ello. Definitivamente deberías intentarlo. Puede ser realmente empoderador. He oído que ayuda a desarrollar fuerza y confianza. Realmente lo es. Además, las endorfinas provenientes de un buen entrenamiento son increíbles. Puedo ver eso. Quizás debería acompañarte al gimnasio algún día. Me encantaría eso. Podemos motivarnos unos a otros para alcanzar nuestros objetivos de fitness. Lección 4. Restablecimiento de Wi-Fi. Correcto. Déjame restablecer el Wi-Fi por ti, por favor, espera un momento. Gracias. He tenido problemas para conectarme a Internet. Ningún problema. A veces, un reinicio rápido puede resolver muchos problemas. Agradezco tu ayuda. Es frustrante cuando la tecnología no coopera. Lo entiendo totalmente. Puede resultar muy molesto cuando necesitas una conexión estable. Sí, estaba intentando ver un vídeo y el almacenamiento en buffer me estaba volviendo loco. Me aseguraré de que todo vuelva a funcionar sin problemas en solo un minuto. Estoy deseando que llegue. Tengo muchas ganas de ponerme al día con mis programas favoritos. Ahí vamos. Deberías estar listo ahora. Déjame saber si necesitas algo más. Lección 5. Aventura en patines. Luego todas las personas, 50 o más, se suben a sus bicicletas o patines. Suena como un evento divertido. ¿Participas a menudo? Sí, normalmente hacemos un paseo en grupo todos los fines de semana.
Eso debe ser estimulante. Nunca había patinado en un club o así. Es una manera fantástica de disfrutar del aire libre y conocer nuevos amigos. Me lo puedo imaginar. La energía debe ser contagiosa con tanta gente. Absolutamente. Recorremos el parque y, a veces, hacemos mini carreras. Eso suena de emocionante. Me encantaría unirme a ti alguna vez. Debería. Es una excelente manera de mantenerse activo y divertirse. Lección 6. Curiosidad por las recetas. Claro, siempre estoy dispuesto a probar algo nuevo. ¿Qué tipo de receta es? Es una versión única de un plato clásico, que creo que realmente disfrutarás. Eso suena intrigante. Me encanta cuando las recetas tienen sabores inesperados. Exactamente. Combina elementos dulces y salados que combinan sorprendentemente bien. Definitivamente estoy interesado. ¿Cuándo planeas hacerlo? Estaba pensando en hacerlo este fin de semana. ¿Te gustaría unirte? Me encantaría ayudar. Cocinar juntos siempre es más divertido. Excelente. Reuniré todos los ingredientes que necesitamos. Perfecto. No puedo esperar a ver cómo resulta. Lección 7. Servicio de habitaciones. Disculpe, tengo hambre. ¿Puedo pedir algo de comida a mi habitación? Por supuesto. ¿Para qué estás de humor? Podría ir por una pizza o tal vez una buena hamburguesa. Ambos suenan deliciosos. Quizás podamos pedir un poco de cada uno. Es una gran idea. Compartir siempre es más divertido. Estoy de acuerdo. Revisemos el menú para ver si hay ofertas especiales que puedan tener. Buen pensamiento. Espero que también tengan unos sabrosos aperitivos. Sí, una guarnición de alitas o nachos sería perfecta. Llamaré al servicio de habitaciones ahora mismo. No puedo esperar para profundizar. Lección 8. Paraíso culinario. Siempre he soñado con visitar un paraíso culinario. Eso suena increíble. ¿Qué te preocupa? Me preocupan las barreras del idioma al pedir comida. Eso es comprensible. Puede resultar complicado en un país extranjero. Sí, quiero asegurarme de entender el menú y los ingredientes. Quizás podamos aprender algunas frases básicas antes de irnos. Eso definitivamente ayudaría. Quiero sentirme seguro al realizar el pedido. Además, mejoraría la experiencia general de probar nuevos platos. Exactamente. No puedo esperar para explorar diferentes cocinas sin preocupaciones. Lección 9. Búsqueda de carrera. Eso suena interesante. Has comenzado a seguir esa carrera. Sí, di los primeros pasos y me inscribí en algunos cursos relevantes. Eso es fantástico. Es fantástico verte actuar para alcanzar tus objetivos. Gracias. Estoy emocionado de aprender nuevas habilidades y ganar experiencia. ¿En qué área te estás enfocando dentro de esa carrera? Estoy particularmente interesado en el marketing y en cómo conectar con el público. Esa es una habilidad vital. Comprender a su audiencia puede marcar una gran diferencia.
Sí, y estoy ansioso por aplicar lo que aprendo en situaciones del mundo real. Creo que harás grandes cosas. Tu pasión brillará. Lección 10. Equipo de fitness. Sí, podemos usar una cuerda para saltar, bandas de resistencia e incluso una estera de yoga. Suena como un plan de entrenamiento completo. Realmente lo es. Cada equipo se dirige a diferentes grupos de músculos. Me encanta lo versátiles que pueden ser esas herramientas para diversos ejercicios. Exactamente. Además, son fáciles de usar en casa o en el parque. Aprecio lo accesible que hacen que el fitness sea para todos. Sí, y son excelentes para desarrollar fuerza y flexibilidad. Estoy emocionado de incorporarlos a mi rutina. Establezcamos un cronograma para responsabilizarnos unos a otros. Lección 11. Inglaterra y más allá. Inglaterra y todo el mundo tienen mucho que ofrecer. Por supuesto, Londres es popular entre los turistas que vienen a ver sus numerosas atracciones. Absolutamente. La historia y la cultura son realmente cautivadoras. He oído que los museos y galerías son una visita obligada. Sí, cada uno cuenta una historia única sobre el pasado de la ciudad. Y los parques ofrecen un encantador escape de las bulliciosas calles. Exactamente. Es una mezcla perfecta de vida urbana y naturaleza. No puedo esperar a explorar todo lo que Londres tiene para ofrecer. Será una experiencia inolvidable, seguro. Lección 12. Sugerencias de islas. Si pudiera sugerir un destino insular, definitivamente sería Barbados. Creo que Barbados sería una buena opción. Las playas son impresionantes. Absolutamente. Las aguas cristalinas y las playas de arena blanca son impresionantes. Además, la cultura y la comida locales son increíbles. Sí, y hay muchísimas actividades para disfrutar desde snorkel hasta caminatas. Suena perfecto para unas vacaciones llenas de aventura y relajación. Me imagino descansando en la playa con una bebida fría. Yo también. Deberíamos planear un viaje allí juntos alguna vez. Estoy dentro. Sería una escapada inolvidable. Lección 13. Alegría en la jardinería. Mucha gente disfruta cultivando hermosas flores o sabrosas verduras en un jardín. Absolutamente. La jardinería puede ser un pasatiempo muy gratificante, tanto desde el punto de vista estético como práctico. Me encanta la idea de nutrir las plantas y verlas florecer con el tiempo. Es fascinante cómo una pequeña semilla puede convertirse en algo vibrante y lleno de vida. Además, no hay nada como el sabor de las verduras frescas que usted mismo ha cultivado. Bien, los productos de cosecha propia no solo son deliciosos, sino también más saludables que los comprados en la tienda. Y la jardinería es una excelente manera de pasar tiempo al aire libre y conectarse con la naturaleza. No podría estar más de acuerdo. Es terapéutico y puede ayudar a reducir el estrés. ¿Has considerado comenzar tu propio jardín? Lección 14. Ajetreo en las tareas del hogar. Siempre hay tareas domésticas que hacer cuando se vive en una casa. Eso es tan cierto. A veces puede resultar abrumador, ¿no? Sí, parece que siempre hay algo que necesita atención, desde la limpieza hasta la organización.
Lo sé, a menudo me encuentro haciendo una lista interminable de cosas por hacer. Es importante estar al tanto de ello, pero puede resultar agotador. Absolutamente, pero encuentro que dividir las tareas en partes más pequeñas ayuda mucho. Esa es una gran estrategia. Hace que el trabajo parezca menos desalentador. Y gratificante al marcar cada tarea, ¿verdad? Sí, además, un hogar limpio siempre resulta más acogedor y cómodo. Lección 15. Problema del motor. Oh, no, ¿qué pasó con el auto? Bueno, estábamos conduciendo en medio de la nada cuando el motor empezó a hacer ruidos extraños. Eso suena alarmante. Conseguiste detenerte de forma segura. Sí, afortunadamente, no quería correr el riesgo de derrumbarme por completo. Eso es un alivio. Has llamado a asistencia en carretera. Lo hice, y me dijeron que estarían aquí en unos 30 minutos. Mientras tanto, podremos disfrutar del paisaje mientras esperamos. Es una buena idea. En realidad, aquí afuera hay bastante paz a pesar de los problemas. Sí, que a veces las paradas inesperadas generan momentos hermosos. Lección 16. Rutina matutina. Esa es una buena manera de empezar el día. ¿Qué sigue? Preparo un poco de café y tomo un desayuno rápido para recargar energías. Suena perfecto. Una taza de café caliente realmente comienza la mañana, ¿no es así? Seguro que sí. No puedo funcionar sin él. ¿Qué pasa contigo? Normalmente tomo un batido, es rápido y me da energía para el día. Esa es una gran elección, lleno de nutrientes y delicioso. Después del desayuno, me gusta planificar mis tareas del día. La planificación es clave, ayuda a mantener todo organizado y manejable. Exactamente. Asegurémonos de que ambos tengamos nuestras rutinas establecidas para un día productivo. Lección 17. Duración del viaje. ¿Has pensado en la duración de tu viaje? Sí, planeo ir por unas 2 semanas. Suena como una buena extensión. Te da suficiente tiempo para explorar. Exactamente. Quiero sumergirme en la cultura y experimentar realmente el lugar. 2 semanas también permiten un tiempo de relajación, lo cual es importante. Absolutamente. No quiero apresurarme en todo. ¿Has considerado qué lugares quieres visitar absolutamente? Sí, tengo una lista de atracciones imperdibles y también algunas gemas escondidas. Ese es un gran enfoque. Equilibrar los lugares populares con los favoritos locales es clave. Lección 18. Desempeño del equipo. Hola, revisé el informe esta mañana. Ah, de verdad, ¿qué encontraste? Nuestros números han aumentado, lo cual es una noticia fantástica para el equipo. Es genial escuchar eso. Demuestra que nuestro arduo trabajo está dando sus frutos. Absolutamente. Creo que nuestras estrategias recientes están empezando a tener un impacto. Sí, es alentador ver resultados positivos después de todo el esfuerzo que ponemos. Deberíamos celebrar este hito y motivar aún más al equipo. Estoy de acuerdo.
Un poco de reconocimiento puede ser de gran ayuda para elevar la moral. Planifiquemos una pequeña reunión para reconocer las contribuciones de todos. Lección 19. Progreso gradual. No te preocupes, empezaremos despacio y aumentaremos gradualmente nuestro ritmo. Suena como un buen plan. Quiero sentirme cómodo a medida que avanzamos. Exactamente, es importante generar confianza antes de esforzarse más. Aprecio ese enfoque. Hace que el viaje parezca más manejable. Además, nos permite disfrutar del proceso en lugar de apresurarnos. Sí, el aprendizaje debe ser divertido, no estresante. Me alegro de que estemos en la misma página sobre esto. Yo también. Será una experiencia gratificante para ambos. Asegurémonos de celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Lección 20. Consistencia en la práctica. Escuche, ser constante y seguir practicando es clave para mejorar. Estoy completamente de acuerdo. Es la única manera de ver realmente el progreso a lo largo del tiempo. Exactamente. Incluso los pequeños esfuerzos diarios pueden conducir a resultados significativos. Eso es cierto. Es importante no desanimarse por los contratiempos. Sí, la perseverancia es lo que separa a quienes tienen éxito de quienes no. Lo tendré en cuenta. Se trata de mantener una actitud positiva. Y apoyarse mutuamente puede hacer que el viaje sea más fácil. Absolutamente. Hagámonos responsables unos a otros mientras practicamos. Suena como un plan. Juntos podemos lograr nuestros objetivos. Lección 21. Comodidad del gimnasio. Voy a un gimnasio cercano, es conveniente y tiene todo el equipamiento necesario. Eso suena perfecto. Tener un gimnasio cerca hace que sea más fácil mantener la constancia. Sí, puedo hacer ejercicio siempre que tenga tiempo libre. Eso es tan importante. Se trata de hacer del fitness parte de tu rutina. Exactamente. Además, el gimnasio ofrece clases que mantienen el interés. Genial. Las clases grupales pueden ser motivadoras y divertidas. Realmente lo son. Es bueno ser parte de una comunidad que se anima unos a otros. Me encanta ese aspecto del ejercicio. Hace que la experiencia sea más agradable. Planemos ir juntos algún día. Podría ser una buena manera de mantenerse motivado. Lección 22. Medición del retorno de la inversión. ¿Cómo medimos eficazmente el retorno de la inversión? Bueno, necesitamos analizar de cerca las conversiones y las métricas de participación. Eso tiene sentido. Comprender estas cifras puede guiar nuestras estrategias. Exactamente. Podemos evaluar qué está funcionando y qué necesita mejorar. También es fundamental tener puntos de referencia claros para el éxito. Sí, establecer objetivos específicos nos ayudará a seguir nuestro progreso. Y las revisiones periódicas nos mantendrán alineados con nuestros objetivos. Absolutamente. Se trata de ser proactivos en nuestro enfoque. Asegurémonos de documentar todo para referencia futura. Lección 23. Reserva online.
¿Alguna vez has reservado una habitación de hotel en línea? Sí, lo tengo. Es conveniente y ahorra mucho tiempo en comparación con las llamadas. Estoy completamente de acuerdo. Puede comparar precios y leer reseñas al instante. Exactamente. Además, podrás ver todas las comodidades disponibles de un vistazo. Eso hace que sea más fácil elegir el lugar perfecto para quedarse. Y a menudo puedes encontrar ofertas exclusivas que no están disponibles en otros lugares. Me encanta lo fáciles de usar que son la mayoría de los sitios de reservas hoy en día. Sí, es como tener un agente de viajes al alcance de su mano. ¿Tiene algún sitio favorito que le guste utilizar para realizar reservas? Lección 24. Sorpresa de cumpleaños. Sorprendámoslos en su cumpleaños real, será memorable. Estoy seguro de que estarán encantados de celebrar con nosotros. Absolutamente. Una fiesta sorpresa lo haría aún más especial. Sí, podemos decorar y planificar algunas actividades divertidas. ¿Qué tal un pastel? A todos les encanta un delicioso pastel de cumpleaños. Gran idea. También deberíamos pensar en sus sabores favoritos. Y tal vez algunos juegos para mantener animado el ambiente. Eso suena perfecto. Hagamos de este un cumpleaños para recordar. Estoy emocionado de ver su reacción cuando entren. Lección 25. Refugio del cabello. ¿Puedes contarme más sobre esa peluquería que mencionaste? Se llama Airaven y cuentan con estilistas expertos que realmente conocen su oficio. Eso suena prometedor. ¿Qué servicios ofrecen? Ofrecen de todo, desde cortes de pelo hasta tratamientos de color y peinado. Me encanta eso. Un buen salón puede marcar una gran diferencia en tu look. Definitivamente. Además, su ambiente es realmente acogedor y relajante. Eso es importante. Un ambiente agradable puede mejorar toda la experiencia. Exactamente. Siempre me siento rejuvenecido después de una visita allí. Debería considerar reservar una cita. Lección 26. Esperando devoluciones. ¿Cuándo podrías recuperarlo? Dijeron. Mencionaron que el procesamiento podría demorar hasta 48 horas. No es demasiado tiempo, pero puede parecer una eternidad cuando estás esperando. Sé lo que quieres decir. Siempre es difícil tener paciencia en estas situaciones. Solo espero que todo salga bien y sin ningún problema. Sí, y es bueno mantenerse en contacto con ellos para recibir actualizaciones. Me aseguraré de hacerlo. La comunicación es clave en estos casos. Absolutamente. Ayuda a aliviar cualquier preocupación mientras espera. Crucemos los dedos para que todo salga bien pronto. Lección 27. Desafíos de fumar. Todo el mundo estaría de acuerdo en que dejar de fumar es una buena idea. Absolutamente. Tiene muchos beneficios para la salud y mejora el bienestar general. Pero si nuestro tabaquismo está relacionado con problemas emocionales, puede resultar más complicado. Eso es cierto. Los vínculos emocionales pueden hacer que sea mucho más difícil dejar de fumar. Es importante abordar primero esos problemas subyacentes. Sí, buscar el apoyo de amigos o profesionales puede resultar útil.
Creo que combinar el apoyo emocional con un plan para dejar de fumar es el mejor enfoque. Definitivamente, se trata de crear una estrategia integral para el éxito. Admiro a quienes intentan hacer cambios positivos en sus vidas. Lección 28. Migración a Australia. ¿Sabías que a mediados del siglo XIX muchos británicos se mudaron a Australia? Sí, lo hicieron. Buscaban nuevas oportunidades, a menudo para iniciar granjas. Exactamente. Algunos también buscaban oro y mejores condiciones de vida. Es fascinante cómo la migración dio forma a la historia y la cultura de Australia. Sí, y condujo a un crecimiento demográfico significativo durante ese tiempo. Admiro su espíritu aventurero al buscar una nueva vida en todo el mundo. Debe haber sido a la vez emocionante y desalentador dejar todo atrás. Absolutamente. Asumieron enormes riesgos por la posibilidad de un futuro mejor. Es sorprendente pensar en cómo esos primeros colonos influyeron en la Australia actual. Lección 29. Creando recuerdos. Este viaje va a ser increíble. Yo también estoy deseando que llegue. Tendremos tantos recuerdos para compartir. Definitivamente, no puedo esperar a explorar nuevos lugares y probar diferentes comidas. Sí, y las aventuras que tengamos serán historias para contar durante años. Se trata de las experiencias que creamos juntos. Exactamente. Cada momento aumentará la riqueza de nuestro viaje. Espero que podamos capturar algunas fotos geniales para recordarlo. Con seguridad, las imágenes nos ayudarán a revivir esos recuerdos más adelante. Esta será una experiencia inolvidable para ambos. Lección 30. Reuniéndose. Por supuesto, cuantos más, mejor. Me alegra que pienses eso. Traeré algunos bocadillos para todos. Eso suena perfecto. ¿Qué tipo de bocadillos planeas traer? Estaba pensando en algunas patatas fritas y salsas, tal vez incluso algunas galletas. Esas son excelentes opciones. Traeré bebidas para acompañarlo. Impresionante. Será una buena oportunidad para nuestra reunión. Sí, creará un ambiente divertido y relajado para todos. Exactamente. Compartir comida siempre la acerca a las personas. No puedo esperar a disfrutar la velada con todos. Lección 31. Lápices sin filo. ¿Alguna vez has notado cómo un lápiz que se ha usado mucho queda sin filo? Sí, es interesante lo rápido que se desgastan cuando los usas con frecuencia. Exactamente. Un lápiz sin filo puede hacer que escribir o dibujar sea bastante frustrante. Realmente puede. Por eso es una buena idea tener un afilador cerca. Sí, afilarlo puede marcar una gran diferencia en lo bien que escribe. Es como debemos cuidar nuestras herramientas para obtener los mejores resultados. Absolutamente. Un poco de mantenimiento ayuda mucho, ¿no? Con seguridad, se trata de garantizar que estemos preparados para cualquier cosa que hagamos. Recordaré mantener mis lápices afilados de ahora en adelante. Lección 32. Explorando opciones. Viajar ofrece más flexibilidad de lo que la mayoría de la gente cree.
Estoy de acuerdo. Es genial para explorar lugares fuera de lo común. Exactamente. Puedes cambiar fácilmente tus planes y descubrir gemas ocultas. Sí, y esa espontaneidad conduce muchas veces a las mejores aventuras. Me encanta la idea de pasear sin un itinerario estricto. Hace que el viaje se sienta más emocionante y fresco. Además, conocerás gente interesante en el camino. Absolutamente. Esas conexiones pueden mejorar su experiencia de viaje. No puedo esperar para abrazar esa libertad en nuestro próximo viaje. Lección 33. Rutina de salud. Me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud una prioridad en mi rutina diaria. Esa es una gran decisión. ¿Qué cambios has hecho hasta ahora? Empecé a ir al gimnasio con regularidad y a comer comidas más saludables. Eso suena fantástico. El ejercicio realmente ayuda a mantener el bienestar general. Sí, y me siento con más energía durante el día. Es sorprendente cómo unos pocos cambios pueden marcar una diferencia tan grande. Absolutamente. También trato de beber más agua y dormir lo suficiente. La hidratación y el descanso son muy importantes. ¿Has notado algún otro beneficio? Definitivamente, mi estado de ánimo ha mejorado y me siento más concentrado en el trabajo. Lección 34. Ajustes culturales. Al principio, tuve dificultades para adaptarme a sus costumbres cuando me mudé aquí. Eso es comprensible. Cada cultura tiene sus propias tradiciones únicas. Sí, me resultó difícil adaptarme a la etiqueta y las prácticas locales. ¿Cómo lograste superar esos desafíos? Hice un esfuerzo por aprender de mis vecinos y hacer preguntas. Ese es un enfoque inteligente. Interactuar con los lugareños ayuda mucho. Realmente lo es. Ahora me siento más cómoda y aceptada en la comunidad. Es genial escuchar eso. Adoptar nuevas costumbres puede resultar enriquecedor. Absolutamente. Me ha abierto los ojos a diferentes perspectivas. Lección 35. La herencia del jazz. ¿Alguna vez has explorado la escena musical en Nueva Orleans? Sí, es una ciudad donde los músicos de jazz tocaban instrumentos como trompetas y saxofones. Exactamente. La atmósfera vibrante realmente da vida a la música. Es increíble cómo el jazz tiene un arraigo tan profundo en la cultura de esa ciudad. Estoy de acuerdo. Cada actuación cuenta una historia que resuena en todos. La energía del jazz en vivo es algo que no se puede replicar. Me encanta cómo une a las personas sin importar su origen. Sí, la música tiene un lenguaje universal que nos conecta a todos. Definitivamente deberíamos planear un viaje para experimentarlo de primera mano.